para propósitos académicos. La idea de esta entrevista es con motivo de, es un tema de tarea, es para una cuestión de una tesis, ¿cuál es el motivo, digamos así? Es para un proyecto, ¿no?, que consiste en proponer una propuesta para ayudar a las comunidades, principalmente. ¿Y de qué carrera son ustedes? Estamos en prepa. Están en prepa. Perdón. Oye, sí, así como para contextualizar, yo también poder decir, me abordaron jóvenes del TEC, de esta área, ¿no? Con la finalidad de, ya, pues me quedo. ¿Vale? Sí, claro. Ok. Ok, comenzamos con ¿cuál es el estatus socioeconómico promedio de una persona trans? Bueno, va a haber aquí algunas preguntas que te las voy a poder responder ahorita de manera como automática y quizás pueda haber algunas que te voy a proporcionar como alguna parte de estadísticas o algún otro. Digámoslo así, en el caso de esta pregunta que tiene que ver con las condiciones sociales de de la mayor parte de la población, voy a referir el caso de mujeres trans, porque hay una diferencia entre hombres y mujeres trans, ¿no? Se señala, muchos documentos señalan que en el caso específico de mujeres trans es un sector que aguda el tema del estigma y la discriminación en el ámbito social, ¿no? Esto pues nos ha representado que en el caso de las mujeres trans, sus niveles de precarización sean mayores, incluso dentro de la propia comunidad LGBT, ¿no? Y por ello se vean expuestas a situaciones, a problemáticas que reflejan un índice mayor, ¿no? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo de este resultado de este estigma y discriminación que terminan, por ejemplo, arrojando situaciones como la imposibilidad de acceder a empleos eh, fijos, ¿no? A que una buena parte de la población tenga que laborar en el ámbito de trabajo sexual, ¿no? Esto nos habla de la exclusión en el ámbito laboral, ¿no? En el ámbito escolar. La población trans, por ejemplo, a nivel nacional tiene el mayor índice de personas viviendo con VIH en comparación con otras poblaciones, ¿no? Con gays o incluso con trabajadoras sexuales, así amplio, trabajadoras sexuales. La población trans es la más afectada por el tema de VIH. En el tema, por ejemplo, del consumo de sustancias, ¿no? Alcohol y otro tipo de sustancias, el índice de consumo es incluso mayor al índice nacional, ¿no? Pues esto un poco nos refleja como esta situación de, de las condiciones sociales que, digamos así, nosotros caracterizamos como precarias en un amplio sector de la población trans. Desde luego que hay sectores de la población trans que no viven esta situación, ¿no? O sea, que no viven esto, pero es un sector pequeño, ¿no? Y ahí yo les podría pasar una encuesta que se hizo hace como 10 años, que es una encuesta sobre prevalencia de VIH en la Ciudad de México. Ahora, si la pregunta es en especial sobre la Ciudad de México, también hay un documento donde vienen estos datos, ¿no? La prevalencia de VIH, el índice de consumo de alcohol, de tabaco, ¿no? Donde vemos que incluso es mucho más alto que en la media nacional. Es un problema también muy fuerte en esta población. El índice de intentos de
suicidio incluso también va por encima de la media nacional. No tengo yo el dato de memoria, pero este documento lo tiene, ¿eh? Se los puedo también compartir. Sí, claro, sería de gran ayuda. Entonces, ahí estaríamos. O vamos a ir como platicando otras cosas. Pues sí. Ahora, pues aquí tenemos pues otra pregunta es, ¿a usted cree que a las personas trans si se les apoya a su familia y reciben apoyo familiar aquí, pues, en México o cree que aún no estamos, a muchas familias pues renuncian a pues, sus familiares por ser quienes son, o sea? De manera general, yo creo que podemos hablar de como dos sectores de población trans, ¿no? Ujú. Por ejemplo, aquellas personas que se encuentran sobre todo en las grandes ciudades. Voy a poner el caso de la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, ciudades de este tipo, digamos, donde es, puede haber una mayor información, ¿no? Sobre el tema de la población de diversidad sexual, sobre la población trans, puede haber mayor sensibilización, ¿no? Eso es importante en estos núcleos urbanos, pero en otros núcleos podrías pensar, no sé, un pueblito en la costa de Guerrero, una comunidad rural en Sonora, otra comunidad en Veracruz, en la Sierra de Veracruz, ¿no? Entonces, en estas comunidades, la sensibilización o el conocimiento sobre el tema trans es muy poco, ¿no? Entonces, esto implica que mucha gente trans, muchas mujeres trans emigren de sus lugares de origen a estos grandes núcleos urbanos, ¿no? Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara, y las ciudades más importantes, digamos así, cercanas, ¿no? Por, si ustedes han visto o conocen un poco la dinámica luego, por ejemplo, aquí de trabajo sexual, hay muchas compañeras que vienen de diferentes estados y están viniendo aquí, de Oaxaca, de Puebla, de Veracruz, de Tabasco, ¿no? Digamos así. En el norte me debo imaginar que pues, Chihuahua, por ejemplo, concentra también personas trans de las entidades vecinas, Nuevo León también debe concentrar, ¿no? Entonces, en México nosotros tenemos conocimiento que hay gente que viene de Veracruz, de Tabasco, de Oaxaca, de Campeche, ¿no? De estas entidades hacia la zona sur. Nos habla entonces que hay, efectivamente, hay un distanciamiento, por decirlo menos, ¿no? De sus núcleos familiares. Por lo menos, o como máximo, hay una expulsión incluso de sus familias, ¿no? O de sus comunidades, porque también si en la familia las apoya en su entorno más cercano, pero la comunidad como tal, la ranchería, el pueblito, no las acepta, pues también ahí esto les obliga a salir. La Ciudad de México en especial, con las reformas que han venido dándose, ¿no? El reconocimiento al tema de la identidad de género, toda la legislación antidiscriminación, las instituciones que se han venido creando, de alguna forma viene facilitando que más personas trans, hombres, mujeres y de manera general en el tema de diversidad, puedan desarrollarse plenamente, digamos así. Hoy tenemos jóvenes o adolescentes trans, hombres y mujeres, que tienen una aceptación en su familia, que entonces tienen un proceso de transición, ¿no? Que ya tienen su reconocimiento de su acta de nacimiento, y esto les permite entonces transitar en el ámbito escolar con un reconocimiento como tal de su género, y les permitirá acceder al tema laboral, ¿no? Entonces, estamos encontrando en el caso de la Ciudad de México que estas poblaciones que tienen una transición adecuada, vamos a llamarle así, como describir, pero también va a haber personas trans que, que no
no han venido viviendo este proceso, ¿no? Entonces, la exclusión sigue habiendo en los ámbitos familiares y comunitarios, ¿no? A nivel nacional, quizás en las grandes urbes, o hablemos por ejemplo en el caso de la Ciudad de México, esto viene aminorándose, ¿no? Pero también tiene que ver con los sectores de población, ¿no? Aquellos sectores de población que tienen acceso también a la información. Porque no es lo mismo alguien que vive en, en Polanco, en Lomas, ¿no? Alguien que vive, ¿no? Aquí en Iztapalapa o en Nezahualcóyotl o en cercano, tiene diferentes condiciones, ¿no? De acceso a la información. Y eso también puede tener una repercusión directa en el desarrollo de las personas. Sí, mientras más informados, pues más pues, aceptados. Entonces, otra pregunta, pues, ¿qué tan importante crees que es proteger o ayudar a esta población, los trans o personas en la comunidad LGBT? El tema de cómo ayudar, ahí como nosotras, por lo menos aquí en la organización, estamos ahorita como desarrollando un hilo conductor o un hilo de propuesta, ¿no? O sea, hay como diferentes formas de intervenir. Una tiene que ver con el tema estructural, que tiene que ver con las reformas a las legislaciones, a las normas en general de la Ciudad de México. La capacitación a los servidores públicos, etc. Ese es un tema donde se puede ayudar con el tema legislativo. Legislativo y de... La otra parte tendría que ver con cómo fortalecer las capacidades de las poblaciones, porque quizás pueda ser chistoso, digámoslo así, ¿no? Que por ejemplo existe una comisión de derechos humanos de la Ciudad de México, un consejo para prevenir y eliminar la discriminación en la Ciudad de México, y cuando uno busca qué tanto la comunidad LGBT se levanta quejas, hace denuncias en las instituciones, pues hay un nivel muy bajo, ¿eh? Sí, muy triste ahí. Y de población trans todavía el nivel es mucho más bajo porque hay un descrédito de las instituciones. Entonces, lo que habría que hacer entonces, desde nuestro punto de vista, es este tema de información. Hay que sensibilizar incluso a nuestras propias poblaciones y brindar información para que conozcan sus derechos y para que conozcan cuáles son los mecanismos o las herramientas con las cuales pueden hacer uso para evitar situaciones de discriminación en el ámbito de procuración de tiene que ver con esta parte. Una parte tiene que ver con el tema de instituciones, de sensibilización, ¿no? Como políticas de gobierno, ¿no? Sí. Vamos a llamarle así. La otra parte que tiene que ver es desde las propias comunidades, ¿qué podemos hacer? Y una de las cosas que podemos hacer es fortalecer las capacidades, ¿no? Una persona que conozca sobre sus derechos, que conozca a dónde acudir, cuál es el proceso para levantar una queja, a qué teléfono hablar, ¿no? Cómo hacer el trámite para acceder a un servicio de salud, ¿no? Creo que eso le facilita. Entonces, tiene que ver con el tema de incrementar las capacidades. Nosotros llamamos el fortalecimiento del capital social, ¿no? Por ejemplo, el tema de los liderazgos comunitarios, ¿no? ¿Qué tanto, por ejemplo, estos liderazgos dentro de las poblaciones, el sexual o en el caso trans en especial, son liderazgos, como bien lo decía, comunitarios, ¿no? Son liderazgos que responden a las necesidades de la población, que ayudan,
que son ejemplos, que sirven como motores para facilitar cambios, ¿no? O para compartir informaciones, ¿no? Es una parte importante, el tema de incrementar el capital social de las poblaciones. Y en especial en el caso de la población trans aquí en la Ciudad de México, estamos ahorita como intentando armar un paquete que se llama, no, que llamamos herramientas para la vida. No sé si ustedes conozcan, pero en el caso de México es el segundo país con el mayor número de muertes en números absolutos del mundo. Y se dice en algunos estudios que el promedio de vida de las mujeres trans en América Latina es de 35 años. Okay. Son dos datos que hay que manejar. Uno, México, segundo lugar a nivel mundial en números absolutos. Pero no, comparado con otros países, México no está en este nivel. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, en México hay anualmente un promedio de 80 asesinatos documentados, ¿no? Pero en México somos, ¿cuántos millones tenemos aquí en México? ¿60, 40 millones de habitantes? Sí, es un chorro. Bueno, vamos a poner así. Entonces, en 40 millones de habitantes hay 80 asesinatos de mujeres trans documentados en enero. Pero en El Salvador, en Honduras, hay 1 millón de habitantes y hay 30 asesinatos de personas trans. Entonces, de manera porcentual, digámosle así, pues, esto se llama, hay un dato que es habitante por cada 100,000 personas. Ajá. Es una unidad de medida. Entonces, si usamos esa medida, pues México no está en el segundo lugar. Habrá otros países, como por ejemplo, decía El Salvador o Honduras, que tienen un índice mayor de asesinatos. Pero bueno, a nivel internacional, en números absolutos, México sí es el segundo país con mayor cantidad de asesinatos de personas trans. El otro dato, que es un dato relevador, que revela muchas cosas, es el promedio de las muertes de estas hombres y mujeres trans en el mundo, o en especial en América Latina, que es de 35 años. Entonces, que es una parte que, como un referente, ¿no? Cuando se habla acerca de la expectativa de vida. Ajá, pues. Sí, no, y es trágico así considerando que pues la expectativa debería ser ahí de 70, 80, sí, o sea, no una cantidad de años y pues no se ha llegado a eso en estos momentos aún. Uh-huh. Entonces, por eso decíamos que desde CAI estamos intentando generar un paquete que le hemos llamado herramientas para la vida. Decimos, ante la violencia y ante la muerte que viven amplios sectores de las poblaciones trans en México, ¿qué tenemos que hacer? Y lo que estamos nosotros proponiendo como una respuesta es un paquete que se llama herramientas para la vida, que son cosas que hacemos de manera cotidiana, por ejemplo, el tema de consejería, ahorita que tenemos consejería en línea, ¿no? Que está muy de moda, ¿no? Tenemos un programa de consejería en línea, tenemos el tema de salud, que tiene que ver con el tema de provisión de insumos de prevención, de información para acceder a servicios de salud, desde acompañamientos. En el caso de seguridad y justicia tenemos alguna asesoría legal y tenemos desde luego acompañamientos a los ministerios públicos, a reclusorios, ¿no? Para poder acompañar y que las personas se sientan apoyadas y orientadas en el momento, ¿no? Tenemos ahorita también ya un área de migrantes. Hay una compañera que se está dedicando a acompañar a aquellas mujeres o otros integrantes de la población a realizar sus trámites ante Comar, a regularizar su situación migratoria, ¿no? Porque hay gente que puede tener estas necesidades, pero no se acerca por falta de información, por miedo, ¿no? Ante las autoridades. Entonces, ahí tenemos nosotros el paquete de herramientas para la vida y que pensamos poder enriquecer con otras herramientas que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de salud, hacemos el tema de defensoría de derechos humanos, entre otras cosas, ¿no? Pues sí.
¿Y tendría estos paquetes que está ofreciendo, tenían un costo de entrada o son voluntarios o sea, Sí, no, como... todos estos servicios, vamos a llamarle así, Ujú. no tienen costo, son gratuitos. Ah, ok, qué bueno. Pues una meta relacionada, o sea, una pregunta relacionada a lo que acaba de decir sería, pues, ahorita la meta actual, ¿cuál sería de la gente LGBT así? ¿Cuál sería así la siguiente meta que está planeando obtener así, además de, o la que está trabajando en esos momentos así pues, para aceptación o inclusión o... Bueno, en el caso específico de las poblaciones trans, eh, una de las cosas que hemos estado reflexionando es que el reconocimiento de la identidad de género, el tema del acta de nacimiento, ¿no? Bueno, yo espero que lo sepan, si no lo explico, ¿no? Una persona nace con un género, bueno, asignado, ¿no? Entonces, el acta dice que es hombre, pero esta persona se identifica con un género femenino, ¿no? Entonces hay esa discordancia. Pues, el procedimiento para el reconocimiento de la identidad de género consiste en que, en el caso de la Ciudad de México, consiste en que acude al registro civil y solicita un reconocimiento en su acta de nacimiento por identidad de género. Entonces, obtiene un acta de nacimiento con el género con el que se identifica, Ujú. obtiene en esta acta también un nombre nuevo, ¿no? De acuerdo a su género con el que se identifica. Sí, para que ya no haya discordancia así en, pues aquí dice algo y pues tú eres otra persona y pues para que ya todo esté claro y hecho. Sí, así es. Ujú. Pero entonces lo que nosotros decimos, ahorita que decías, ¿qué es lo que viene o qué se necesita? ¿No? Sí. Lo que decíamos es que este reconocimiento de la identidad de género, ¿no? Se llegó a pensar en que iba a ser un derecho llave. Ujú. O sea, que ibas a poder obtener tu reconocimiento de identidad de género y automáticamente ibas a poder acceder a la educación, a la salud, al empleo, ¿no? Todos los derechos así humanos, sí, que se necesitan. Ya no ocurre, ¿no? Por eso hoy tenemos personas que ya tienen su reconocimiento de identidad de género y que siguen viviendo en condiciones, pues, un ejemplo, que les obligan a algunas al tema de trabajo sexual, porque ya tienes tu acta, pero no tienes antecedentes escolares, no tienes antecedentes laborales, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo te puedes colocar en algún empleo, eh, eh, digámoslo así, ¿no? Entonces, ahí nosotros lo que vemos es que hace falta, digámoslo así, trabajar el tema de la inclusión laboral, porque es una parte que tiene que ver con esta parte, como el que sigue, digámoslo así, ¿no? En este caso, Ujú. en algún momento hemos hablado del tema del cupo laboral trans. Argentina ha implementado algunas políticas de cupo laboral trans y nos parece importante Ah, porque mientras más personas trans estén ocupando espacios cotidianos, ¿no? Que llegues a un hotel y la recepcionista sea una mujer trans, que llegues a un centro de salud, la enfermera sea una mujer trans, que vayas al Oxxo, bueno, ahí sí ya ujú. ocurre, digamos, hay algunas empresas que no tienen ninguna objeción, ¿no? Que vayas al Oxxo y sea una persona trans que te atienda, o gay, o lesbiana, lo que sea, ¿no? Sí. Que empieza a abrir La normalización. la Ahí, normalización, digamos, ¿no? ujú. Empieza a, sus criterios empiezan a ver allá que la persona trans no es la que está exclusivamente en la esquina de las noches, Ajá. ¿no? Que el hombre gay no es el que está eh, en la fiesta eterna, ¿no? O sea, como también a romper estos estereotipos. Ujú. Entonces, creemos que es importante que el gobierno, en este caso el gobierno de Ciudad de México, y una de las cosas que queremos como empezar a generar es el tema del cupo laboral trans.
¿no? Ajá. Porque el gobierno debería de ser uno de los ejemplos del tema de inclusión laboral. Este tema. Pues sí, ya, ojalá que todos estuviéramos en la misma página, para que no hubiera ningún prejuicio. Sí, cuando me decían. Ujú. Y pues esta pregunta como ya se medio respondió, pero ¿usted cree que la representación LGBT, así como en películas o en libros o sea, en lo que consumimos diario, se ajusta a lo que, pues a lo que es ser una persona trans o normalice o aún cree que se como no representa exactamente lo que es ser una persona trans, sí? O aún no utiliza los estereotipos que son comunes. O sea, Yo creo que los medios de comunicación siguen reproduciendo estos estereotipos, no solo en el ámbito de diversidad, ¿no? En el ámbito sí. común, ¿no? Tenemos la representación de las mujeres, ¿no? Güeritas, delgadas, ¿no? Eh, Ujú. hombres cisgénero, altos, ¿no? Musculosos, cosas. Sí. Hay como mucho esta reproducción de los estereotipos de las poblaciones. En el caso de la población LGBT, pues el estereotipo sí es vigente, ¿no? Ujú. Precisamente ese tema de la inclusión laboral creo que también ayudaría mucho a combatir este tema de los estereotipos, ¿no? Ajá. O, por ejemplo, se asocia mucho el tema de diversidad con el tema de VIH, ¿no? Eres gay, eres trans, ¿no? Seguramente vives con VIH, ¿no? Ahí también hay como una relación eh, muy una etiqueta, ¿no? Una Ajá. La asociación. que les ponen ahí. Injustamente pues, se puede dedicar ahí poner. Y pues, Entonces, ujú. Sí. Pues hay otra pregunta, sería, ¿se enfrentan algunos retos económicos así porque no se les ofrece así como pues los mismos, o sea, ayudas, si digamos, por ejemplo, el seguro social no se les ofrece los mismos servicios o así, o no sé, necesitan pues inclusión así de, bueno, o impuestos así, o sea, que no se les da, el gobierno no se da la ayuda suficiente así, o se dedica a suficiente apoyo? en el caso de la Ciudad de México ha empezado a generarse una serie de políticas públicas, pero que también no están cuantificadas, Ajá. ¿no? Voy a poner un ejemplo en el tema de igualdad, de equidad de género, ¿no? Que habla de que debería haber una representación paritaria en los congresos. Poner un ejemplo de una política pública, ¿no? O existen políticas públicas en el ámbito laboral, ¿no? También de equidad de género, ¿no? Eh, Todas estas políticas representan un presupuesto, ¿no? Representan un presupuesto a nivel de los gobiernos. Voy a poner el ejemplo. En el caso del tema de diversidad sexual, hay una serie de lineamientos generales que hablan sobre cosas de inclusión laboral en las políticas públicas de las alcaldías, hay, hay lineamientos sobre el tema incluso de la población que trabaja dentro del propio gobierno, pero formalmente no hay ahorita como algunos estudios, digamos así, que nos remitan a decir, el gobierno de la Ciudad de México destina el 1% de su presupuesto a combatir el rezago de estas poblaciones, ¿no? O sea, ahí creo que hay un hoyo, ¿no? Porque hay políticas ya establecidas, pero no hay presupuestos ejercidos hacia esta población. Entonces ahí te diría que estamos hablando entonces de que no hay estos beneficios, este acercamiento a estas políticas, como no podríamos pensar ahorita, no sé, el tema de ante el COVID, ¿no? Sí. El porcentaje de apoyos que se han brindado
dentro de los grupos prioritarios que establece la Constitución de la Ciudad de México, por ejemplo, ahí hay un tema ya de ley, ¿no? La Constitución de la Ciudad de México establece grupos de atención prioritaria, que son jóvenes, niños, jóvenes y adolescentes, personas privadas de su libertad, mujeres, personas de la tercera edad, um, población de pueblos originarios, personas con capacidad. Si no mal recuerdo, entre estas está la población LGBT. Comparativamente pudiéramos pensar y hacer como un pequeño estudio y decir, bueno, a ver, ¿qué programas públicos conocemos de apoyo a estos sectores? Uno lo puede identificar, la pensión universal para adultos mayores, eh, ¿no? Y el tema de las becas escolares para niños, Ajá. seguro ¿no? Para las mamás, ¿no? Y entonces, cuando pensamos en LGBT, decimos, ¿cuál es la política pública del gobierno de la Ciudad de México hacia este grupo prioritario? ¿Sabes? ¿No? Sí. Entonces, eso creo que ahí hay un hoyo importante, ¿no? Ajá. Hoyo, es decir, está el COPRED, está la Comisión de Derechos Humanos, está la Clínica Condesa, están las oficinas de diversidad sexual en las alcaldías, pero algunos de estos no son LGBT, ¿no? O sea, la Comisión de Derechos Humanos no es para No LGBT, es. COPRED no es LGBT, de repente se enfoca mucho quizás a lo LGBT, pero no, se supone que es más amplio. La clínica Ujú. Condesa no es LGBT, o sea, no es VIH por ser LGBT, es una condición de salud, ¿no? Sí. Entonces, no es un presupuesto como etiquetado a... Por eso creo que sí hace falta mucho esta parte de cómo aterrizar el tema de las políticas públicas hacia las poblaciones de diversidad y hacia las poblaciones de especial. Sí, alocar el presupuesto ahí, poner así medidas de, a ver, este necesita y este tipo de ayuda para este y este tipo de personas, así como. Ujú. Y pues ahí, así, pues como nuestra última pregunta que tenemos aquí, si tuviera que dar así un mensaje que usted quisiera así promover o algo así para decir a personas que están sufriendo por que no se les apoyo o no se, pues, no se respeta sus derechos, ¿a cuál sería el mensaje que usted quisiera dejar, así dejar? Me parece muy importante que las poblaciones de diversidad sexual que están viviendo situaciones de sexismo y discriminación, pues en primer lugar sientan que no es su caso, ¿no? O sea, no es una sola persona, sino que es una situación que se da en el entorno de nuestra sociedad, ¿no? Ujú. Y que por ello creo que es importante, lo primero es poderlo hablar, ¿no? Porque hay personas que viven esta situación de vivir en el closet o de vivir una represión en su familia, ¿no? Y no poderlo hablar. Creo que una de las cosas importantes es hablarlo, ya se hace a nivel de instituciones, ¿no? Que pueden acudir a instituciones, pero también pueden buscar el apoyo de organizaciones de la sociedad civil que pueden brindarles la información o pueden brindarles unos primeros contactos para que se puedan llegar de información, ¿no? Para que puedan buscar algún camino para solucionar o aminorar ¿no? Que no se sientan solos, soles, ¿no? Que Sí. siempre puede haber voces que les escuchen y que les puedan apoyar. Pues bueno, muchísimas gracias, señor Rocío, por pues, esta entrevista y de verdad esperamos que podamos ir a contactarnos en un futuro o algo así para dar más seguimiento o pues, tener más perspectiva de pues, de los problemas que te enfrenta la comunidad trans o pues, la gente LGBT. Vale, muy bien. Pues les agradezco también a ustedes el interés por el tema, ¿no? Es importante que ustedes y desde luego quizás sus compañeros de la escuela puedan pues, abrir como esta parte
la mente, los temas, ¿no? Que forman parte de la sociedad. Sí, o sea, tengo unos amigos ahí que pues están queriendo ser parte de esta comunidad y pues es bueno saber que pues van a poder tener apoyo así en el futuro, ya con organizaciones y con, o sea, con lo que tú estás haciendo, ofreciendo servicios y así. Vale, muy bien. Sí. Pues, gusto conocerlos también. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.